El pianista argentino Juan Carlos Gambas se encuentra confinado en Galicia, ahí en España, desde donde ha realizado un documental que con el nombre de Pilar y Juan cuenta la historia de sus padres, inmigrantes españoles instalados en Argentina. Y precisamente para hablarnos de este documental y de su trayectoria como pianista especializado en el folclore argentino, Juan Carlos Gambas ha sido tan amable de estar con nosotros en línea desde Galicia. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes, Jordi. ¿Cómo está todo por ahí? Encantado de tenerte aquí en línea y sobre todo muchísimas gracias por haber contestado a nuestra llamada. Yo estoy Cuéntanos, feliz Juan de estar en tu Carlos. programa, que lo sigo mucho tu programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Cuéntanos, ¿cómo estás viviendo el confinamiento allí en España? Confinamiento, por cierto, mucho más duro que aquí en Francia, ¿no? Sí, la verdad que aquí fue bastante duro para los que nos quedamos encerrados, pero más duro también para la gente que lo está pasando mal. Entonces eso te hace sentir que, bueno, tampoco estás tan mal, ¿no? Solo tenés que quedarte en tu casa, dejar tu trabajo y dejar de tu vida normal, pero mucho peor sería estar infectado o estar en alguno de los combates estos que hay diarios, ¿no? Así que, bueno, eso ¿Nos un poco permite? te alivia y te hace sentir un poco mejor, ¿no? Solo podéis salir para realizar algunas compras y ir al banco, ¿no? Solamente eso. O pasear el perro, que es lo que hago yo 10 minutos a la mañana todos los días y después un ratito a la noche y ya está. Nada más que eso. La gente que no tiene perro no le queda otra que quedarse en casa, ¿eh? O ir a comprar el pan muchas veces, pero no es recomendable, no es recomendable. Juan Carlos, es un tópico, quizás un mal chiste, pero los argentinos no descienden de los primates, descienden del barco. ¿Fue el caso de tus padres? Hay muchos inmigrantes en Buenos Aires, el caso de mis padres, 3 millones de gallegos fueron a Argentina, muchísimos italianos, bueno, alemanes, pero sobre todo italianos y españoles, a los que nosotros llamamos gallegos, porque era la mayoría, y ellos, mi papá es asturiano, mi mamá gallega, llegaron en diferentes épocas, pero se conocieron ahí en Buenos Aires. ¿Qué es lo que te contaban de esos primeros años en Argentina? ¿Fue difícil su adaptación al país? Vos sabés que hay una cosa reiterativa en todos los inmigrantes, por estos estudios que estuve haciendo con historiadores y tal para hacer este trabajo, de no contar, no cuentan mucho lo que ha pasado y le vas sacando como por tirabuzones las cosas que han pasado. Y cosas que han contado realmente son muy duras, porque incluso el idioma, porque ellos muchos no sabían hablar español, hablaban solo gallego, adaptarse, encontrarse sin saber nada de su familia durante meses o enterarte que, como el caso de mi mamá, que su padre se había muerto 3 meses después por una carta, ¿no? Son cosas que hoy no pasan, pero que fueron duras en esa época, ¿no? Olvidamos que en aquella época no había internet, No, había teléfono, pero era carísimo llamar a España, me imagino. así es. Y ¿Tú y aparte tu, donde vivían ellos no había. Sí, perdón. tú y tu familia os vais a mudar a Buenos Aires después de haber vivido en la periferia? ¿Ayudó el hecho de vivir ahí en la capital para que empezases a estudiar piano y luego arquitectura? Así es, porque bueno, Buenos Aires está centralizado, hay unas 10 o 12 millones de personas que vivimos ahí, y ahí está como el centro de la Argentina, ¿no? Entonces es mucho más fácil todo, está todo más cercano y es mucho más accesible para todos. He leído en algún lado que empezaste a tocar el piano en la casa donde vivían tus padres, todos los sábados en la casa de una vecina, ¿no? Así es, no teníamos piano porque tampoco había pianos eléctricos en ese momento cuando empecé a estudiar, y una vecina, que mi mamá era portera en un edificio, pues me prestaba el piano los sábados para que yo pudiera ir a practicar, así que deseando que fuera el sábado para ir a encontrarme con el piano. Vas a estudiar música con grandes músicos, ¿no? Con Pugliese, creo, también estudiaste. Pero Pugliese no Osvaldo Pugliese el tanguero, sino Fernando Pugliese, Otro. que es un profesor de jazz, pero sí que tuve muy buenos profesores, Eduardo Lagos, maestros, ¿no? Referentes, Eduardo Spinazzi, muchos referentes de la música folclórica argentina, que me han ¿Qué enseñado a hizo tocar realmente folclore, ¿no? Sí. qué es lo que te llevó al folclore? Quizás esos maestros. Es que en mi casa no se escuchaba música, la verdad se escuchaba muy poca música, y yo estudiaba música clásica, que era lo único que había en ese momento, hasta que descubrí un día a Mercedes Sosa y a Raúl Carnota y músicos, y bueno, terminé por fin grabando con todos ellos ya cuando fui profesional, y bueno, pues esa es la música que me gusta, las músicas de raíz son las que más me llaman la atención, la verdad, en la música en general.
Como profesional llegaste a obtener premios en Cosquín, fuiste finalista en el Festival de Cosquín, ¿no es cierto? Sí, y también gané el Festival de Varadero, que es otro festival, pues eso hace muchos años ya, el año 94, 95 estamos hablando, y eso fue un poco el puntapié inicial para iniciar una carrera de solista, de piano solista, ¿no? Y después de 50 años en Argentina, en el 2002, la crisis económica del país hace que tu familia decida volver a España, a Galicia. ¿Para quién fue más difícil el regreso? ¿Para ti o para tus padres? Yo creo que fue para mí en general porque, bueno, ellos ya tenían una edad y yo tuve que empezar como también de cero por el trabajo. Yo soy arquitecto también, tuve que empezar a buscarme la vida de diferentes formas hasta que pude, después de varios años, unos 3 o 4 años, empezar a retomar el tema de la música y la arquitectura. Hasta que, bueno, después vino otra crisis acá que fue la de la construcción y fue el puntapié final para dedicarme solo a la música, que es lo que quise hacer siempre, digamos. Volviendo al documental, que por cierto se estrena este 1 de mayo en Internet y no en las salas, ¿cómo nace la idea de hacer un documental sobre el viaje de tus padres? De ida y vuelta, por cierto. Mira, estoy haciendo un proyecto que se llama A Viaje, que es el viaje, que cuenta un poco esta ida de mis padres a Argentina y la vuelta a mí a España, no solo por ellos, sino por la cultura que uno sin saber lleva de un país a otro, ¿no? Como en el caso de los españoles o los gallegos. Y compusieron un tema, Luis Landricina y Jorge van der Molle, que son dos referentes de la música argentina, exclusivamente contando la historia de mis padres, que es la historia de muchos también, y me pareció que solo hacer un tema, grabarlo, era poco. Me gustaba contar un poco la historia, y así surgió la idea del documental, que fue reforzada por este confinamiento que tuvimos, que fue un poco tener tiempo para poder centrarte y hacer con todo el material que había ese documental. Porque el protagonista del documental es esa canción, Pilar y Juan, ¿no? Que ha hecho llorar a más de uno, que he leído. Sí, ayer a la noche justo se estrenó, bueno, hoy justamente a las 0 horas, y estoy recibiendo, bueno, tengo ahí el WhatsApp, el Facebook, todas las redes ahí diciéndome me emocioné, me hace acordar la historia de mis abuelos, de mis padres, la propia historia de los que han vuelto de Argentina, por ejemplo, para aquí o se han venido a vivir acá. Cualquier inmigrante queda como dividido en dos partes, sus historias quedan divididas, y la idea es reforzar los vínculos de los que tenemos de un lado y del otro, no verlos solamente como un desarraigo, sino como los aportes que podemos encontrar de un lado y del otro, ¿no? De hecho, el documental termina diciendo eso, ¿no? Que al final somos todos personas, podemos entendernos en nuestras diferencias y podemos aportarnos cosas mutuamente. Ese es el legado que deja este tema, digamos. Imagino que la idea era presentar tu documental en salas, incluso en algún festival. Eso se ha postergado, desgraciadamente, ¿no? Gracias a causa de Sí, la pandemia. nadie sabe cómo va a seguir el tema de la música. Yo hablo mucho con músicos porque son mis amigos, la mayoría son músicos, mis colegas. Y bueno, yo siempre les comento, bueno, al final en España tampoco estábamos tan bien, ¿no? Musicalmente. Entonces, pues a lo mejor que explote todo y que empecemos todo de nuevo con otra mentalidad, quizás sea una forma de también de tenemos tiempo para pensar y para hacer cosas que hasta ahora nos hayan hecho tan bien. Porque te das cuenta de la precariedad laboral que hay en la música cuando pasan cosas como esta, ¿no? Que te quedas sin trabajo y bueno, ¿qué hacemos ahora? Terrible. El folclore ha sido siempre tu caballo de batalla, como nos decías. En España te has convertido en un verdadero embajador del folclore argentino, ¿no? Me gusta mucho preguntarme por qué estaba de este lado del Atlántico haciendo la música que hacía, ¿no? Que no, poca gente la conocía o le gustaba. Y quizás en la época del 60 y 70 todos los referentes de la música pasaron por aquí, desde Atahualpa Yupanqui, los Chalchaleros, los Fronterizos, Jaime Torres, y quizás yo fuera el punto de inflexión para que también pudieran venir otros artistas, y incluso este disco A Viaje mezcla artistas de un lado y del otro del Atlántico que no se conocen. Entonces, bueno, pues ha venido León Gieco, hemos traído el Festival de Cosquín a Galicia, ha venido una serie de artistas que quizás si yo no estuviese acá, a lo mejor no se planteaban venir a Galicia o no se planteaban venir directamente a España, ¿no? Es como un punto ahí de un mojón para que puedan tener un punto de partida. Y bueno, si ese trabajo también sirve, pues yo encantado la vida de hacerlo. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué significa para ti la palabra morriña?
Imagino que la habías escuchado de pequeño cuando estaban tus padres recién llegados a Argentina y que quizás ahora la sientes tú, ¿no? Esa morriña, esa nostalgia. Sí, Mercedes Sosa decía una cosa que era muy, muy interesante, que decía que los argentinos en Argentina éramos desaforados todo el tiempo peleándonos por todo porque somos muy de manifestaciones y sin embargo fuera de Argentina somos unos eternos nostálgicos, ¿no? Siempre pensando en cosas que te hacen dejar el corazón del otro lado y un poco eso es la morriña también que tenían los gallegos cuando se iban, ¿no? Dejar a su tierra. De hecho, he grabado una canción que se llama Adiós ríos, adiós fuentes, que sería Adeus ríos, adeus fuentes, que habla de eso, de que se van, se tienen que ir de Galicia y dejan su regato, su lluvia, sus paisajes, ¿no? Su aldea. Y de hecho hay gente que ha vivido toda la vida como mis padres, ¿no? Como dice la canción también. Tengo una patria de un lado y el mar que entre los dos mundos me quema el pecho con el corazón salado, dice la canción, ¿no? Es un poco la historia de todos, todos la pasamos. Afortunadamente, gracias a los medios de comunicación modernos, no estamos tan lejos, ¿no? de Argentina o de Francia. Es verdad, porque mira, yo te veía siempre en tus programas por internet y hoy estoy hablando a ti contigo y la verdad que parece que estuviéramos tomándonos un café acá en cerca, ¿no? Cerquita, te hace sentir más cerca. La verdad que eso es una cosa increíble que ha pasado, lo de internet y los vínculos que conseguimos. Y un verdadero placer. Muchísimas gracias, Juan Carlos Cambas, por habernos recibido en tu casa, justo al lado del piano, lo vemos detrás de ti, aunque sea a través de una videollamada. Mucho éxito y hasta muy pronto. Espero podernos ver en directo y en vivo en nuestros estudios de Radio Francia Internacional. Muchas gracias. Estuve en el 2015 ahí con Dulce Pontes tocando en el Olympia de París. Pues la próxima vez que vengas no olvides pasar por nuestros estudios. Muchas gracias. Hasta muy pronto, Juan. Gracias a ti.